Ahí está. Bueno, buenos días a todas, a todos. Hoy contamos con la presencia de la arquitecta María Elvira Madriñán. Es un privilegio de nuestra facultad, para nuestra facultad, en particular para nuestro taller y el taller de la profesora Viviana Sicuti, quien está presente. Le voy a dar la palabra, antes de presentar a la arquitecta, al vicedecano de la facultad, arquitecto Jorge Latanzi, que nos acompaña. Buen día, Jorge. Buenos días a todas, a todos. En nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, le queremos dar la bienvenida, arquitecta María Elvira Madriñán. Es un gusto para nuestra comunidad académica que nos esté visitando. Esto se da en el contexto de un programa de nuestra institución, que es el de Cátedra Libre, que permite que docentes externos sean convocados desde nuestras cátedras a desarrollar actividades de interés estratégico para nuestra institución. Estos programas son nada más que herramientas que permiten que nuestros docentes, con mucho esfuerzo y trabajo, como seguramente lo hicieron en este caso el taller de la arquitecta Susana Paganini, puedan llevar adelante estos eventos. Así que, bueno, otra vez darle la bienvenida y un reconocimiento al taller de la profesora Paganini y de la profesora Viviana Sicuti, que hayan podido hacer posible este encuentro. Muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias, Jorge. Estimada María Elvira, voy a pasar a presentarte a los integrantes de nuestro taller de proyecto arquitectónico. Mañana, en el evento que coordina la profesora Sicuti, te presentará al equipo docente de historia. Nuestro taller está compuesto por la profesora adjunta Mariela Spack, por el equipo docente integrado por los arquitectos Martín Álvarez, María José Basualdo, Daniela Echerito, Soledad Chamorro, Lautaro Daquilo, quien además es secretario de Extensión Universitaria de la Facultad, Cecilia Ferrero, Diego Formica, Constanza Galati, Paola Meli, Gustavo Molteni, Viviana Resuagli, Claudia Rosenstein, Sebastián Ruani, Ricardo Tarditi, Martín Tarditi y los adscriptos a la docencia, inscriptas a la docencia, Leonardo Jeremía, Romina Bartolini, Bruno Girgenti, Sofía Mier, Ivo Serenelli, Rodrigo Pincia y las colaboradoras recientes Brígida Barroso y Eliana Latimori. Bien. Dicho esto, te voy a presentar, voy a leer tus antecedentes brevemente, de manera breve, y luego le doy la palabra en nombre de todo nuestro taller y de la facultad. La arquitecta María Elvira Madriñán es egresada de la Universidad de los Andes, es miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá y Cundinamarca. Su experiencia profesional en arquitectura y paisajismo se inicia en 1980 y se desarrolla hasta la actualidad en Rogelio Salmona Sociedad Anónima como socia gerente, arquitecta diseñadora, encargada de paisajismo en los proyectos de espacio público, institucionales, educativos, de vivienda colectiva e individual, y recreacionales realizados desde 1980 hasta ahora. Ha sido jurado de concursos, en numerosos concursos profesionales, en los que se destaca la 25ª Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo en el 2016. Cuenta también con varias publicaciones de artículos y libros, en revistas y periódicos nacionales e internacionales. También desarrolla
su trabajo en el campo académico, es profesora en la maestría de profundización en proyecto arquitectónico de la Universidad Nacional de Colombia, profesora de la Universidad de los Andes, participa como conferencista en eventos académicos y culturales nacionales e internacionales. Diría yo, Solari, empiezo por el final, terminaré en el principio. A partir del año 2016, en oportunidad de haber acreditado personalmente un programa de movilidad docente, tuve la oportunidad de estar en Manizales, en la Universidad Nacional de Manizales, en el Cable, y allí en una reunión entre el equipo de docentes y profesores y colegas del medio, me entero que estaba en construcción la obra del Centro Cultural Salmona de la Universidad de Caldas. Entonces, el grupo de colegas me facilitó, me dio la oportunidad de hacer una visita guiada por la obra, que era realmente una fábrica, y luego tuve la oportunidad en el año 2019 de ver gran parte de ella inaugurada y revisitada. Así que es un gran honor para nosotros que hoy, María Elvira, puedas compartir tu experiencia en esa obra y puedas presentarla fundamentalmente a la comunidad educativa de estudiantes y docentes. Así que, bueno, bienvenida. Bueno, perdón, pues, bueno, yo solamente quería saludarla, agradecerle muchísimo que se haya venido acá con nosotros a través de mí, y va a ser un gusto escucharla. Así que muchas gracias y bienvenida. bueno, pues agradezco de verdad a todos esta invitación. Me parece que es una oportunidad de compartir un trabajo centrado en un proyecto y todas las implicaciones que tiene un proyecto. Y me parece que esa manera de mostrar como todo ese proceso es una manera donde se puede compartir como todas las dificultades, todo es lo que implica la elaboración de un proyecto que toma muchos años. Entonces, ante todo, quiero agradecer al decano, a la profesora Cicuti, a Susana y a todos los que están aquí reunidos. Pido excusas por el problema que se presentó en mi computador, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, voy a compartir la publicación. Me dicen si... Espera. Me dicen si la están viendo. Sí, sí. Ok. Bueno, primero pues considero importante hacer una pequeña introducción al arquitecto Rogelio Salmona antes de empezar esta charla, aunque pues muchos lo conocen, pero pues habrá algunos estudiantes que no tienen como esa cercanía. Entonces, les comento, Rogelio llegó a ser reconocido mundialmente por la calidad de su arquitectura, su ética profesional y su posición crítica frente a la defensa de la ciudad, del espacio público y del entorno de nuestras ciudades, lo que lo hizo merecedor de las más altas distinciones a nivel nacional e internacional, entre las cuales podría citar la medalla Alvar Aalto de Finlandia, la Manuel Tolsá de México, las condecoraciones a las artes y las letras en el grado de oficial otorgada por el gobierno francés y la Orden de Boyacá en el grado de Gran Cruz de la Presidencia de la República de Colombia, para citar apenas unas pocas. Gran parte de su obra ha sido declarada Patrimonio Nacional Arquitectónico y ha servido de ejemplo para las nuevas generaciones.
Me parece importante esa pequeña introducción para empezar a hablar sobre este proyecto del Centro Cultural de la Universidad de Caldas en Manizales, que le ha llamado un proyecto a dos manos, porque realmente este proyecto, como les comentaba, tiene una larga historia que empieza en el 2003 y termina en el 2018. Entonces, lo que se buscaba era que esa idea, esa semilla inicial con la cual se hizo un primer anteproyecto, continuara y no se sintiera casi la diferencia entre una mano y la otra. Hago un pequeño paso muy rápido por algunas obras, así no me vaya a detener en ellas, pues que seguramente conocen: las Torres del Parque, el Archivo General de la Nación, el edificio de posgrados, la Biblioteca Virgilio Barco, un colegio, la Casa de Huéspedes, parte de la Biblioteca Virgilio Barco. Es a pasar realmente muy, muy rápido. Una casa hecha toda en concreto. La última casa que se hizo en el 2007 en Tabio, que es esta misma. Para otra casa, o sea, viviendas unifamiliares. Pero para empezar a hablar del proyecto, no podría llegar al proyecto como tal. Tendría que mostrarles cuáles fueron esos proyectos que lo precedieron, de dónde evoluciona la idea que está plasmada en ese centro cultural. Porque en el caso de Rogelio, su obra, como bien lo decía él solo tuvo un proyecto que fue desarrollando a lo largo de toda su vida. Entonces es muy importante ver qué lo precede para ver cómo van evolucionando las ideas. Esto es el edificio de posgrados de Ciencias Humanas, donde vemos unos elementos que después van a encontrar familiares en los otros. Pasaré simplemente muy rápido mostrando las imágenes donde están los elementos que lo componen. Un claustro, unos auditorios, unos espacios circulares, que van a ser muy familiares en este desarrollo. Este proyecto fue el que siguió inmediatamente después del que acabamos de ver, donde vemos cómo esas ideas persisten. El claustro sigue estando presente, pero empieza a aparecer otros espacios, espejos de agua y estos elementos circulares que empiezan a moverse y a buscar generar espacialidades diferentes. Aquí está el mismo, donde después vamos a encontrar elementos familiares en toda esta evolución. Esto es el edificio de enfermería de la Universidad Nacional que no se complementó, y aquí está como su planta. Y esto precede a la biblioteca. Esta es la Biblioteca Virgilio Barco, donde vemos otra vez estos elementos que pueden ser familiares. Y aquí está la biblioteca. Y hago como un paréntesis aquí, porque el edificio que vamos a ver empezó en el 2003, pero quedó guardado durante 7 años, ¿no? Y entre tanto las ideas arquitectónicas siguieron evolucionando, y aquí encontramos el edificio para el Fondo de Cultura Económica en el centro histórico de la ciudad, en el barrio La Candelaria, donde podemos ver cómo esas ideas fueron realmente teniendo un giro importante, y quién sabe hacia dónde hubieran evolucionado si Rogelio hubiera seguido en vida explorando, ¿cierto? Aquí está
un edificio en Medellín, en un barrio muy deprimido, un centro cultural también. Esto se terminó en el 2007, 2008. Entonces volvemos otra vez atrás, 2003, en el momento en que inicia la exploración del proyecto del Centro Cultural. Y aquí vemos, como les decía, unas primeros aproximaciones donde vemos estos elementos de circulares, el claustro, que habíamos visto en los proyectos anteriores. El proyecto surge por ese interés de la universidad de aportar al enriquecimiento cultural de la comunidad universitaria y también de la ciudad. Y propone hacer un centro cultural. Como les decía, había todo un camino recorrido y una posición frente a lo que la arquitectura debía ofrecer para convertir ese lugar en un lugar para la creación de la cultura. Y este es el lugar. Aquí vemos, el proyecto está en Manizales, una ciudad anclada en las estribaciones de la cordillera central de los Andes, con una topografía muy quebrada y con unos elementos emblemáticos en ese paisaje como son, al lado izquierdo, el Cerro San Cancio, una iglesita que vemos allá al fondo, y a mano derecha es el lugar donde se haría el proyecto. Un lugar, como lo pueden ver, con una fuerte pendiente. Aquí están los elementos importantes de ese paisaje que les mencionaba. El Cerro San Cancio, otra vez. Y ese contexto. Un clima cambiante. Y aquí está el lugar del predio. Como ven, tiene solo una parte plana donde se pensaba hacer el proyecto. Y por eso vemos que es un proyecto muy longitudinal, ¿cierto? Son primeros aproximaciones donde vemos esa búsqueda que tiene un inicio y un remate, un círculo y un cuadrado, que eso es como común en todas esas exploraciones, con un espacio, un patio alargado, respondiendo a las topografías. Y digamos, estos son los primeros esquemas muy, muy básicos, y aquí vemos ya cómo empieza con más precisión. En esto ya está comprendido las dimensiones, el programa, cada uno de los espacios que requiere. Y estas, digamos, son como esa misma búsqueda, donde vemos que estos elementos se van ajustando, van cambiando de lado, se va como buscando cuáles serían las mejores condiciones desde la topografía, desde las visuales, desde todos los aspectos que son importantes a considerar en un proyecto. Y vemos siempre presente un recorrido muy, muy largo para poder relacionar la parte alta del terreno para poder llegar al edificio. Y este fue ese primer proyecto que se entrega en el 2004. En esa época, el rector del momento era una persona con una visión de ciudad. En Manizales no había un teatro, el único teatro que había estaba en desuso, y lo que querían era que aparte de ser el teatro universitario, se volviera un teatro para la universidad. Aquí a mano derecha vemos el teatro, a mano izquierda vemos una biblioteca. Esto tenía un museo, una galería, una sala de exhibiciones, conservatorio. Era un proyecto muy ambicioso. Se
desarrolla plenamente. Tenemos en la mitad un espejo de agua y elementos que, como les decía, hemos visto en sus búsquedas anteriores. Aquí está, pues no entraremos en detalle de cada uno de sus espacios, pero sí entender cuál era esa espacialidad que se estaba buscando, cuáles eran las relaciones con ese terreno y qué era lo importante es insertarse discretamente en medio de esa topografía, pero permitir siempre la relación con ese paisaje lejano que está ahí. Por eso vemos que la parte de adelante de todo esto siempre es más baja para poder estar en contacto directo con ese paisaje. Aquí tenemos las ideas de Encorte y, digamos, después de haber entregado ese proyecto, en el 2004 hubo un cambio de rector, el proyecto quedó congelado y en el 2007 llega un nuevo rector muy joven que sabía de este proyecto y quiso sacarlo adelante. Contacta a Rogelio, Rogelio ya estaba muy enfermo y le dice que él quiere hacer ese proyecto porque le parece de gran valor para la ciudad y para la universidad, pero que necesita que reduzca el programa, porque no podrían hacerlo de otra manera. Y le dan un nuevo programa que Rogelio logra plasmar en estos esquemas que vemos aquí. Esta era la idea de la biblioteca, el corte, otro corte, digamos, que aquí había una idea de cómo sería ese conjunto. Y esto fue el punto de partida para que yo empezara a concretar esas ideas, tratar de sacar toda la información que estaba escrita en estos esquemas para poderlo aterrizar a un proyecto. Y surge, digamos, esta es la magnitud de ese proyecto, que realmente es un proyecto muy ambicioso. Y lo que voy a hacer aquí, y tiene, para que ustedes vayan viendo como la evolución entre uno y otro, el fondo de cada diapositiva responde a una época diferente de este proceso del proyecto. Aquí tenemos el que ya les había mostrado, el proyecto inicial en el 2003. Aquí vemos lo que fue traspasar esa información que había dejado Rogelio en esos esquemas para volverlo un proyecto. Esto fue en el 2008. Y después, en el proceso de desarrollo, ya en el 2013, pues como todo tiene que ajustarse respondiendo a normativas, a la topografía precisa y a las necesidades de la universidad. Entonces, digamos, lo vemos un poco más compacto, lo vemos un poco más ancho, porque realmente en este momento se cambian las condiciones, el proyecto se le da gran valor a la biblioteca, que es la que está al lado izquierdo. Se reduce el tamaño del teatro porque, entre tanto, la universidad había mejorado el teatro Fundadores, entonces ya no había tal necesidad desde el punto de vista ciudadano. Y se da gran valor a la biblioteca, al conservatorio y a los servicios complementarios. Y aquí vamos a hacer el mismo ejercicio con los cortes. Tenemos los que ya habíamos visto del 2003, los del 2008, donde vemos como esas intenciones ya plasmadas en la nueva búsqueda.
Y ya estos son los de la última versión del proyecto. Los vemos aquí, donde lo importante es que no se notara un cambio de mano, ¿cierto? Donde aquí no se supiera qué dejó hecho Rogelio y qué fueron los nuevos ajustes que se le fueron haciendo al proyecto, sino que tuviera la misma unidad. Un proyecto, como vemos, muy enterrado, con una topografía muy compleja. Y otra vez, bueno, aquí hay un error, este era anterior. Bueno, no importa mucho las épocas, es simplemente para ver como esa evolución del proyecto en el tiempo. Entonces, podría decir que yo me volví como esa persona que hizo realidad estos sueños de tantos años, ¿cierto? Y empecé a desarrollar desde el 2007, pues, este nuevo proyecto, siendo consciente de, pues, que tenía una responsabilidad y que quería lograr develar todas esas ideas que habíamos venido desarrollando a lo largo del tiempo con ese proyecto. Y que ese proyecto pudiera responder a ese lugar y a esas relaciones que tiene con ese territorio. De aquí en adelante nos centraremos únicamente en el proyecto final, donde pues vemos, aquí está la biblioteca. En este edificio girado están como todos los servicios complementarios, hay sala de exposiciones, hay una cafetería, hay un auditorio pequeño. En las dos franjas alrededor de los patios está el conservatorio y ya el teatro a mano derecha. Y estas son como las pequeños ajustes que se fueron haciendo al proyecto para que entrara la luz, para que tuviera un remate más apropiado para la biblioteca, unos ajustes en la espacialidad, pero no vale la pena detallarlos porque esto viene siendo como la evolución de las ideas que se van dando en el desarrollo de los proyectos, ¿cierto? Aquí mantenemos esto que les había mencionado, que la parte el gran patio tiene un edificio, una construcción de poca altura para poder estar en relación con ese paisaje. Y un tema fundamental son los materiales, ¿cierto? Inicialmente, Rogelio había querido hacer ese proyecto todo en concreto. Pero hacer ese proyecto todo en concreto era un reto muy grande. ¿Por qué? Porque Manizales es una ciudad que no tiene tradición del uso ni del ladrillo ni del concreto. Entonces, habíamos hecho el edificio de la Alianza Francesa, que lo terminé de hacer yo, todo en concreto, 7 pisos, y me di cuenta las dificultades y las implicaciones que eso tenía. Entonces, decidí hacer el concreto en la estructura, que quedara a la vista la estructura, que se pusiera en evidencia. Para eso hicimos una investigación y un desarrollo con una empresa concretera de la región para poder lograr un concreto color ocre, porque allí no lo habían usado. Empezamos con ensayos de pigmentos, como verán, de unos colores muy saturados, que no era lo que buscábamos, y seguimos haciendo pruebas y pruebas, y aquí está como todas las muestras de estos ensayos, hasta que finalmente logramos el color que queríamos, y aquí tenemos como todas esas pruebas. Pero para trabajar el concreto, pues también es fundamental el manejo de los formaletas. ¿Cómo logramos la calidad que se quiere en ese concreto? Entonces ahí viene el tema de las formaletas para las columnas, las dilataciones, las tablillas,
cómo se hace para que las puntillas, las cabezas de las puntillas no salgan a la vista, cómo se hace para que las dilataciones que es necesario hacer en las columnas se marquen para que no se dilate después la columna sola. Entonces aquí están todos estos elementos que se van volviendo fundamentales en esa enseñanza para que en ese lugar aprendan a hacer como nosotros queríamos. Y aquí vemos el resultado de la dilatación en la columna, la continuidad de las tablillas. Y esta fue como la primera columna, la primera respuesta a eso, que se dan cuenta la dimensión de este primer piso que tenía casi 5 metros de altura. Los resultados verificando pues el color, la dilatación, la primera nunca queda tan bien y a través de eso se fue aprendiendo para que las otras quedaran mejor. Y aquí tenemos la dimensión de esta primera etapa, donde se ve siempre la geografía, ¿no? Ese cerro que se vuelve el cerro más importante que se quería resaltar. Aquí vemos la obra de la estructura y el resultado de lo que les digo, el rigor de la formaleta, las perforaciones de los forclamps, las diferentes fundidas, pero que al estar dilatadas, entonces las diferencias de los colores del concreto, pues se trataba de que no quedaran en evidencia. Y el nivel del detalle de las formaletas. Más adelante hablaremos de ese punto, ¿cierto? Pero alcanzan a ver el encofrado como la calidad que se requería para que eso fuera pues, de óptimas condiciones. Siempre buscando la relación interior-exterior para que la luz fuera parte de la arquitectura, que fuera cambiante y que hiciera sentir el paso del tiempo al interior. Aquí está el detalle que les comentaba, que más adelante nos detendremos en esto. Esto se hacía básicamente para que las dimensiones de las tablillas no se cortaran y que quedaran siempre en el mismo sentido. Entonces van apareciendo unas cuñas por la geometría, que lo que se hace es que se exaltan, se resaltan. Otro tema era buscar esas profundidades, ¿no? El pasar de un espacio al otro, pero tener la profundidad, como la perspectiva que se va abriendo a través de círculos concéntricos, no concéntricos, que se van proyectando en los diferentes planos. Y la luz que se vuelve parte de la arquitectura, ¿no? Por eso estas marquesinas lo que van permitiendo es ir leyendo los fenómenos que suceden en el exterior. La continuidad visual de los espacios es un gran espacio interconectado a través de unos óculos, que lo hace realmente variable a través del tiempo. Y aquí este es el primer piso, un lugar de la biblioteca donde lo importante es ver esa relación con la geografía, ¿no? Cómo el Cerro San Cancio se vuelve muy importante y cómo esa relación está no solo en el primer piso, sino en los diferentes niveles, ¿no? El cerro, el cielo, el agua, elementos fundamentales que están siempre presentes en la arquitectura que hemos hecho. El paisaje, cada ventana se vuelve un cuadro,
¿no? Donde está siempre en contexto con ese paisaje. Bueno, esto está en proceso de obra todavía, pero digamos, el otro material. Entonces, como les decía, el concreto era la estructura, era lo recio, era lo fuerte, era lo que hacía soporte del edificio. Y lo otro es el ladrillo, esa envolvente, lo que le da ritmos, lo que le da música. Y así como en la música se compone con ritmos, silencios, cadencias, que dan esa armonía del conjunto. También hicimos un desarrollo con la empresa ladrillera de Manizales. Ellos producían un ladrillo como el que está a mano izquierda, un ladrillo rojo de no muy buena calidad. No era eso lo que estábamos buscando. Queríamos, por el contrario, un ladrillo que fuera más afín al color del concreto que ya habíamos desarrollado. Y estas eran las pruebas con esos ladrillos que logramos sacar un color ocre, y también unas piezas que Rogelio había diseñado de ladrillo, que servían especialmente de jambas y alfajías, que se volvían fundamentales para los procesos constructivos, para poner puertas, ventanas, remates. Entonces logramos que hicieran unas pruebas, esto es en cartón, previo a la fabricación de los ladrillos. Y finalmente logramos, como por un lado el color de los materiales que queríamos, por otro lado la calidad del ladrillo y las piezas que se volvían importantes, como las vemos aquí, para poder rematar, para poner las puertas, las ventanas. Este es la primera etapa, como les decía, del lado inferior del proyecto, siempre una poca altura para estar en contacto con esa naturaleza, grandes corredores y rampas que permiten ir recorriendo y disfrutando el paisaje. Los detalles característicos de la obra pues que hemos realizado, donde se rememora los zócalos, unas trabas especiales de ladrillo. Aquí buscábamos la transparencia para poder tener esa relación con el paisaje, pero tristemente Manizales es una ciudad altamente sísmica y el tema de las exigencias no nos permitieron que esto fuera transparente como lo habíamos hecho en otros edificios. Y aquí las piezas estas que sirven de remate de los antepechos para recoger el agua. Y venía otro gran problema. ¿Cómo hacer para controlar a distancia una obra tan compleja? ¿Cómo controlar cada detalle? ¿Cómo garantizar la buena factura? ¿Cómo innovar con esos elementos con los cuales hemos trabajado? Entonces eso me llevó a pensar que la única manera de poderlo hacer era hacer escuela, transmitir ese conocimiento sobre el uso del concreto, del ladrillo, de la manera como se ponen, de los procesos constructivos para poder así tener unos óptimos resultados. Entonces, lo primero fue enseñar a los constructores, mostrarles ejemplos, contarles cómo eran los procesos y a la vez hacerlo con los albañiles. Entonces llevamos un constructor con quien nosotros habíamos trabajado, les dio unas charlas mostrando la importancia de cada detalle. Llevamos albañiles que habían trabajado conmigo para que ellos se encargaran
de ir haciendo y en el hacer ir enseñando. Y entonces ese fue el punto de partida. Y logramos transmitir como ese saber que teníamos nosotros. Y ahora sí entro en detalle al tema que les había mencionado de las formaletas, del tamaño de la madera, de cómo lográbamos la mayor utilización de las piezas. Como ven aquí, los constructores no hicieron caso a las indicaciones que les habíamos dado inicialmente y empezaron a poner las puntillas de las tablillas de cualquier manera. Obviamente los resultados no fueron los deseados, se hicieron pruebas y finalmente entendieron el rigor de lo que se estaba de lo que se requería para hacer las formaletas y se logró hacer un trabajo excelente. Y aquí vemos cómo cada uno de estos cielos rasos fue dibujado con los traslapos, con las dimensiones de la madera, con las cuñas que iban surgiendo en las superficies circulares para poder nosotros garantizar que no se inventara nada, que todo estuviera dibujado y planeado. Y esta fue la pieza más compleja de ese edificio, que es la lucarna de la sala de lectura, que ahorita vimos algunas imágenes de ella. Estas son las formaletas. Y este fue el proceso constructivo para poder llegar a ella. Fue un tema muy, muy complejo por la vertiente, por la forma. Y aquí vemos cómo se hace como toda esa formaletería o toda esa estructura inicial para poder lograr esos resultados. Aquí ya vemos la formaleta donde alcanzamos a ver las cuñas, ¿cierto? Se alcanza a entender el sentido de estas cuñas. Lo vemos aquí. Y este es el resultado final cuando se empieza a desencofrar. Aquí vemos la calidad de la mano de obra que se logró, ¿no? El rigor, los ritmos, que no aparecen las puntillas, todas las tablillas de la misma madera, de las mismas dimensiones. Y este es el resultado final de esto. Y así es cada uno de estos espacios. Cada espacio responde a la geometría de ese lugar, ¿no? Y vemos cómo se insertan círculos, cuadrados, pero cada uno va respondiendo a esas exigencias de la espacialidad de cada lugar. Pero también nos encargamos de hacer las lámparas. Se había diseñado hacía un tiempo, Rogelio había diseñado este modelo de lámpara de concreto que las produjimos en obra. Unas irían en los muros planos y aquí en las partes planas y otras van sobre los antepechos. Hicimos otras sobre las columnas para que pudieran ajustarse a la forma circular. Y aquí vemos cómo eso se vuelve parte también importante del proyecto. También se diseñaron las escaleras, las piezas de las escaleras caracol para que formaran, mejor dicho, el edificio en realidad son 3 materiales: madera, concreto y ladrillo. Cada uno con una sobriedad responde a las cualidades de cada material.
aquí logramos ver cómo estas dilataciones de las que hablábamos se vuelven fundamentales para poder hacer las diferentes fundidas, y cómo los forclamps y todos los elementos de soporte se vuelven parte también de la composición. El otro tema importante son los formes. Nosotros llamamos formes, es cuando dibujamos los ladrillos, los muros. Los formes para nosotros, primero, pues por un lado, primero los diseñábamos en los planos, y segundo, los armábamos en seco en la obra antes de que ellos empezaran, y se armaban en seco en los diferentes cambios que pudiera tener cada muro. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque el ladrillo es muy exigente, porque uno no puede dejar ladrillos cortados de diferentes medidas. Entonces hay una traba que responde a un tizón, que son, llamamos la pieza corta, en 12 centímetros, y soga, que son las piezas largas. Entonces el eje del tizón va con el eje del ladrillo y se va repartiendo de manera uniforme. Hay una hilada completa de sogas y una hilada que son 2 sogas y un tizón, que es lo que da el ritmo de esos muros que nosotros hacemos. Pero esto, obviamente, pues hay que pasarlo a la obra en seco para que entiendan cómo se dispone, cómo se hace, cómo se remata en algunos casos con estas piezas circulares para suavizar los muros o las transiciones, y cómo en algunos casos pues no, lo que se hace es que se empieza con un ladrillo con una dimensión menor, 19, 21, para que nos permita que las trabas se vayan dando. Y aquí vemos, seguramente en el rosado no se percibe tanto, pero estas piecitas rosadas que se ven en el alzado de arriba son las únicas piezas que se cortan, porque tenemos que garantizar que haya el menor desperdicio de material, ¿cierto? Y así hicimos cada uno de los muros de ese edificio. Unos con calados, otros con... Cada pieza está dibujada en todos los niveles, ¿cierto? En las primeras hiladas, después donde aparecen las ventanas. Aquí vemos las piezas rosadas, que son los únicos cortes que se están haciendo. Y así está todos los espacios pensados. Pero la complejidad de la exigencia antisísmica en Manizales es alta. Entonces aquí vemos cómo pues todos los requerimientos técnicos que se necesitan para que eso tuviera un buen resultado. Esto es a nivel más informativo que cualquier otra cosa, donde se ve la calidad del dibujo y la exigencia de la información técnica que se requiere. Y vamos a los pisos, porque con los pisos pensados todos en ladrillo, y de alguna manera queríamos que se pusiera en valor la artesanía. En esa región, las culturas prehispánicas que habían tenían unas figuras geométricas muy bellas. Y lo que queríamos era, de alguna manera, rememorar esas cerámicas quimbayas. Y nos dedicamos a diseñar los pisos y a imprimirle a cada lugar un valor particular. Esto fue un tema que inicialmente les dio mucho miedo, ¿cierto? Cuando yo llegué con los planos de los dibujos del piso, me miraron los constructores y me dijeron no.
nosotros esto no lo vamos a hacer, esto no es posible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desmitificar la complejidad, mostrar cómo esto es factible y cómo es tan sencillo como hacer un piso sin ningún diseño, ¿cierto? Entonces, lo importante era enseñarle a los albañiles cómo se disponen y que lo entendieran como un sistema donde se trazan los ejes, se trazan las líneas de los círculos y se empieza a hacer el dibujo de lo que llevaba, pero que lo entiendan como un sistema. Entonces se mide las distancias entre unos y otros con los mismos ladrillos, de manera que no tienen que inventarse nada. Y aquí está lo que era este forma en seco, con el cual entendieron cómo se distribuye a todo lo largo. Y aquí seguíamos haciéndolo en seco hasta que entendieron y lograron hacer pues este diseño que se quería con una sutileza y una precisión increíble. Y lo que era hermosísimo era ver la satisfacción de cada uno de los obreros cuando aprendía a hacer un uso diferente de ese material que ellos siempre habían tenido en sus manos, pero que nunca le habían podido sacar tanta riqueza. Y así con cada uno de los espacios. Y vemos la sala de lectura, que es una geometría compleja, donde hay un círculo inserto en un cuadrado, donde el cuadrado no es, mejor dicho, tiene realmente muchas geometrías que convergen en un solo espacio, y se hizo el mismo ejercicio, ¿no? Los ejes que vienen con la estructura, con las columnas, cómo se marcan, porque es necesario dejar dilataciones. Esas dilataciones es lo que aprovechamos para que se marquen con estas piezas oscuras que van armando la composición de ese piso. Y aquí alcanzamos a ver cómo son las dilataciones, las cortas, las largas, las cenefas que van marcando la transición de diferentes áreas y el piso final. Y así con cada uno de ellos. No me voy a detener pues en más información, sino como para que sepan el nivel de detalle al que se llegó. Y ya respecto a lo que es la espacialidad o el conjunto del proyecto, entonces lo que yo quería era casi que sentir que domesticaba el espacio y poder sacar de él como esa magia y los misterios. Por eso eran importantes las transparencias, las profundidades y esas formas que se meten dentro de otras formas, casi que buscando el infinito. Y aquí tenemos como los diferentes planos, ¿no? La cubierta, la lucarna, la luz cambiante. Todo esto es un gran espacio comunicado con diferentes actividades, pero el tema del recorrer, del caminar y estar en contacto con el exterior y con el interior al tiempo, el cambio de la luz, que el concreto casi que se vuelve un lienzo, que se va pintando con la luz. La relación con el exterior, con ese paisaje. Los cambios de la luz y como toda esa magia que se va dibujando en las diferentes épocas del año. Para tener finalmente pues un edificio sobrio,
escueto que se ha hecho en concreto y en ladrillo, donde lo importante son los recorridos, la relación con el entorno, con la geografía, con las exploraciones por la misma arquitectura. Aquí vemos esas profundidades, ese exterior, interior, los rayos de luz que resaltan filos. Y así podemos decir que con la arquitectura hemos construido un lenguaje hecho de espacios, paisajes, agua y tiempo, construido ladrillo a ladrillo. Y al ver la obra terminada, diría que la arquitectura no solo se recorre, se contempla, se disfruta, sino que también se lee como si fuera un poema escrito entre sus muros. Y para terminar, diría que con esa sencillez y discreción que me han caracterizado y con mi manera de ver y sentir la vida, fui demostrando obra a obra que supe colocar a la luz de mis propios propósitos, mis recursos compositivos y poéticos, y los logros formales y sustantivos del oficio para poder ejercer la arquitectura que para mí no es de género, sino de sensibilidad, amor y compromiso para poder satisfacer las necesidades de una sociedad donde también sea posible gozar, soñar. Porque así lo aprendí y así espero transmitir lo aprendido. Bueno. Bueno, ese fue como este recorrido por ese edificio. Pues si tienen preguntas, quieren que les aclare cosas, aquí estaré dispuesta. Gracias, María Elvira. Un poema exquisito esa obra. Vamos, o sea, acá cada quien, yo no tengo visibilidad total, pero pueden o pedir la palabra en el chat o directamente tomar el micrófono y hacer las preguntas que consideren. Susana, me parece que cuando alguien levanta la mano te aparece en la ventanita. Bueno, sí, a veces no, pero bueno, tengo un par de colaboradoras por ahí, si me dan una manito, que necesitan con Fapid, Majo, creo que también está Pau, y bueno. Yo tengo una consulta que me llamó la atención. Hola, mi nombre es Belén, estoy cursando proyecto final en la cátedra. Ay, para que me voy a prender la cámara. Ahí está. No, que justamente acá hablando con mi compañero nos llamó mucho la atención el color que le dieron al hormigón y cómo fue esa relación que pudieron hacer con el ladrillo. Y bueno, por ahí nos interesaría un poco más hablar de cómo fue ese proceso en el cual ustedes le pusieron esa pigmentación, o sea, como el proceso, digamos, técnico, como que le pusieron esa pigmentación. O sea, entendí que fue un proceso que ustedes hicieron en relación al color del ladrillo, pero por ahí cómo fue técnicamente que le hicieron ese color.
Bueno, primero empezamos con el concreto. Empezamos a hacer primero sin pigmentos, ¿cierto? Porque la idea era conseguir arenas claras y gravas claras para poder desarrollar un concreto ocre sin adición de pigmentos. Pero las arenas de allá son de río, son muy oscuras, son muy negras, entonces daba una mezcla muy gris. Hicimos varias pruebas con arenas, entonces tocaba traer arenas no había cerca en la región y era un costo absurdo, eso no se podía pensar de esa manera. Entonces buscamos cómo, con adición de muy poco pigmento, se lograba. Obviamente, pues, viste las muestras iniciales, ¿no? Ensayamos con esos son micro, cantidades mínimas, pero el color se satura mucho. Ensayamos con polvo de ladrillo también, mezclándole polvo de ladrillo al concreto. Hicimos una serie de pruebas, pero lo que teníamos que buscar era, aparte de el color, la economía. O sea, no podíamos meternos en un proceso que fuera muy costoso, porque pues era inviable. Entonces, finalmente, se logra una mezcla, pues después de una gran producción muy rigurosamente se llevaba la mezcla tal proporción de arena, de pigmento, y finalmente después de ese como abanico de colores se escoge uno con el cual nos parecía que podía hacerse. Y el ladrillo, en Medellín hay una empresa ladrillera. Ellos tenían tienen una producción del ladrillo tradicional, rojo, que el rojo con ese concreto ocre se ve, pues contrasta mucho. Además, el tener un ladrillo más cálido, más claro, da más calidez al espacio interior. Entonces, empezamos a desarrollar también con la empresa. Ellos querían un ladrillo casi como si fuera una cerámica de baño, ¿no? Muy pulido, que era muy distinto a lo que queríamos. Queríamos algo más rústico, ¿no? Y también se empezaron a hacer pruebas, obviamente haciendo la aclaración con los materiales que ellos tenían ahí, que se pudiera hacer económicamente. Y finalmente llevaron varios tonos hasta que encontramos el que nos parecía que era el más adecuado para que estuvieran en armonía los dos productos. Pero ese fue como el proceso. Muchas gracias. Bueno, Belén. María Elvira, buen día. Yo te hago una consulta, María José, soy profe, del taller. Por ahí, como vos hiciste un poco o sea, contaste el recorrido en el estudio de Salmona, como que lo que veo a raíz de esto de que ustedes fabricaron hasta la pieza del ladrillo también, o sea, es como que la forma del ladrillo está fabricada a medida de la obra. La pregunta es si en las otras obras de Salmona también el ladrillo se fabricó especialmente para esa obra, para la biblioteca, porque por ahí cuando recorres la obra, o sea, cuando conoces algunas obras ves que no son ladrillos tradicionales. Entonces un poco la pregunta es esa, si Rogelio de entrada como que dijo, bueno,
necesito esta pieza y la fabrico para mi obra, y después ya era algo que en Bogotá, en donde él tiene las obras, existía esa pieza, o si existía en el resto de las ciudades de Colombia y en Manizales no. Bueno, te aclaro. El ladrillo siempre fue el ladrillo rojo con el cual uno ha estado asociado, con el que se hicieron las Torres del Parque y muchas de estas obras, hasta el año 90, cuando se hizo el Archivo General de la Nación. Rogelio quiso hacer el Archivo General de la Nación en ladrillo y le dijeron, pues él tenía un equipo técnico, asesor, y le dijeron, el ladrillo no es un material que puede ser utilizado en una obra para un archivo. Y le dijeron, porque el ladrillo es absorbente, porque no garantiza la hermeticidad que se requiere para un proyecto de un archivo. Entonces, no se puede hacer en ladrillo. Rogelio obviamente era convencido de que él lo lograba y empezó a hacer una investigación con una empresa ladrillera. Dijo, yo necesito la hermeticidad en el ladrillo. Cuando uno cocina el ladrillo a altas temperaturas, él se pone negro y brillante. Y entonces él no quería un ladrillo recocido, llamamos aquí, que es brillante, oscuro, porque pues obviamente no era eso lo que estaba buscando. Y empezó a hacer ensayos, porque él sabía del caolín y del uso del caolín en las cerámicas chinas, y que eso le daba una muy alta resistencia y no se oscurecía al cocinarlo a altas temperaturas, porque le habían solicitado un ladrillo que fuera cocido a más de 1100 grados de temperatura para el archivo. Entonces empezó a hacer pruebas por proporciones diferentes de caolín, y salían unos horribles, unos manchados, otros llenos de, mejor dicho, no se mezclaba bien, hasta que finalmente logró la proporción ideal entre caolín y arcilla. Y se salió un ladrillo, pero de excelente calidad. Y ahí se coció a más de 1100 grados de temperatura, y con eso logró hacer el Archivo General de la Nación. Ahí empieza el ladrillo color ocre, que de ahí en adelante, pues ya teniendo esa como luminosidad de ese ladrillo, pues ya no quiso volver al ladrillo rojo tradicional, ¿cierto? Pero al construir el ladrillo siempre hay unos límites, y es que para poner las alfajías, pues tienes que poner el ladrillo muy inclinado para que el agua escurra, y eso termina manchando la fachada, y no había cómo tener lateralmente las piezas de las ventanas, entonces siempre tocaba poner un tapaluz, una cosa que permitiera como hacer esto. Entonces él empezó a pensar en estas piezas que le estaban haciendo falta, que son las jambas y las alfajías, y empezó a ver cómo con la alfajía hacía el sitio donde recogía el agua y después lo conducía por los extremos, y con las jambas permitía acelerar el proceso de obra porque dejaba el vano de la ventana, o sea, las medidas de las carpinterías se podían ir haciendo, y con la jamba se hacían los ajustes finales para que quedaran exactos. Entonces, esas piezas las diseña él con esta misma empresa ladrillera que se las fabricaba. Y no es que cada obra exigiera que fabricaran unas piezas especiales, sino que esas piezas ya entraron en el mercado. Realmente la gente las usa cuando le interesan, pues por más que es un diseño del Rogelio, nunca digamos, se atribuyó como esa, como si fuera, se me fue, la patente de esa pieza, ¿no? Se pueden usar libremente. Pero ese es pero en Manizales, o sea, eso
había únicamente en Bogotá. En Manizales pues no las fabricaban, esa ladrillera finalmente desapareció, entonces pues se hizo el ensayo para ver si en Manizales podían hacer eso, y a la ladrillera de allá pues obviamente le interesó pues abrir una fuente de un mercado que no había explorado, y así surge. Buenísimo, gracias. Bueno. Bueno, a ver, los estudiantes, las estudiantes, ¿alguna pregunta? Yo le había levantado la mano. No ¿Puedo? quería, dale, pero obvio, estudiante siempre. Bueno, por supuesto que es interesante que los estudiantes aprovechen. No, solamente quería felicitarte, María Elvira, por la exposición y sobre todo por la obra también, ¿no? Dado tu formación como paisajista también, me interesaba que si podés comentarnos un poco más esto de la incorporación del paisaje en el proyecto, no como una cuestión externa, sino como algo que está incorporado a la obra, en Caldas o en otras que vos puedas referirte. Me parecía que tu expertise en ese aspecto es muy, muy interesante. Y después les dejo a los chicos. Bueno, pues muchas gracias por el interés en ese tema que me parece fundamental. Y digamos, si bien en Caldas hice como toda una propuesta paisajística, lo triste es que no se ejecutó. Entonces, ¿qué queda de ese interés? Como esas relaciones con el paisaje, ¿no? Esa casi interés de crear condiciones para que el paisaje se volviera parte de la arquitectura. Pero cuando ve uno, pues obviamente la obra se hizo la primera etapa, nunca estuvo pensada para hacerse por etapas, pero por temas de presupuesto tocó casi que pasarle un cuchillo y decir, hasta aquí va una primera etapa y esta es la segunda, ¿cierto? Entonces, obviamente, el paisaje es lo último, los últimos recursos que invierten en un proyecto. Yo espero que el paisaje también haga su parte, ¿no? Que la naturaleza haga su parte y empiece a apropiarse de ese lugar. Pero sí me parece importante hablar del paisaje desde cómo lo pensábamos nosotros, qué tipo de paisaje se hacía, cómo es esa selección de esas especies. Y lo podemos hacer así muy rápidamente, pues, digamos, con 2 ejemplos, o con 3 ejemplos, digamos. Torres del Parque, un proyecto urbano en el centro de la ciudad, donde se deja el proyecto abierto a la ciudad, un gran espacio público, y lo que son sus jardines y ese paisaje son elementos que forman parte de nuestra flora. No es el jardín cuidado de la florecita de cosecha, sino es un paisaje agreste. Lo que quiere es como mostrar como esa potencia que tiene en su estado natural y con plantas que difícilmente se consiguen en un vivero. La idea es como esa reproducción de unos ámbitos que tienen pues como cierta afinidad con la arquitectura, ¿cierto? Nada cuidado, nada ordenado, más desordenado, más fuerte, más auténtico. Ese, en el caso de las Torres del Parque, de hecho, no solo las torres, sino todas las escalinatas que están al lado, se sembraron de especies orquídeas que miden más de 3 metros de altura, que después descubrieron, esas las trajo Rogelio, pues
sin profanar el bosque, digo yo, porque era sacar como pequeñas muestras, y después de un tiempo se descubre que una de esas orquídeas que estaban ahí, que forman parte de ese paisaje, no habían sido identificadas, ¿no? O sea, esa potencia tiene el paisaje. En el caso de la Biblioteca Virgilio Barco, eso fue un botadero de escombros de construcción durante más de 20 años. Entonces ahí tocó hacer todo el paisaje. Y cuando digo hacer todo el paisaje era que toda la excavación que sacaban de la obra, empezaba a pensar cómo era la topografía. Y ahí lo que sacaba de la obra se iba armando en la topografía del parque, que era el que estaba a su lado. Y entonces es pensar desde la topografía, desde la composición de diferentes ámbitos, de tener el conocimiento de cuáles son las especies que aguantan ese clima, cuáles se pueden mezclar unas con otras, qué se busca, si son especies verticales que dirijan la mirada al cerro, si son especies que generen sombrío en algunos espacios, acentos de colores, verticalidad de ciertas palmas, ¿no? Entonces es componer el paisaje como se compone la arquitectura, con colores, con intensidades, con densidades, con recorridos, con olores, y así, digamos, el otro que para mí es de lo más sorprendente es la Casa de Huéspedes de Colombia. Cuando se hace la Casa de Huéspedes, ahí no había nada, solo arena. Una península también abandonada durante muchos más, no sé cuántos años, desde la colonia casi. Y empezamos con lo mismo, ¿no? Lo que se sacaba de las excavaciones, claro que ahí era arena, entonces pues la arena servía simplemente para generar ciertos taludes, ciertos montículos, pero después tocó llevar tierra y se sembró todo, ahí no había absolutamente nada. Y en 20 años es impresionante, eso parece una selva, ¿no? Entonces es saber seleccionar las especies, conocer sus tamaños, su época de floración, el color de las hojas, cuál puede estar al lado de la otra, cuáles requieren sombra, cuáles sol, y cómo se compone realmente, ¿no? Entonces esa es como esa búsqueda. Y lo otro es que si uno ve estos 3 proyectos que he mencionado, todos tienen como ese mismo carácter, ¿no? Es una emulación de la naturaleza, pues por más de que está un poco ordenada por uno, pero que tenga como ese carácter. Seguro, seguro. He tenido la suerte de recorrer las torres del parque y realmente se va sintiendo todo esto que vos decís, ¿no? Los colores, los aromas, donde la arquitectura es una más, ¿no? A pesar de la contundencia que tiene esa arquitectura. Y bueno, esperemos que en Caldas la naturaleza haga lo suyo, ¿no? Seguramente. Ojalá, ojalá y lo haga pronto, sí. Porque sí. Está como predispuesto para, ¿no? Ojalá, porque de hecho yo había hecho, viendo las dificultades que había de presupuesto, había hecho una propuesta que me parecía valiosísima, y es que el jardín botánico, generalmente los jardines botánicos tienen unos planes de propagación de especies amenazadas que no tienen dónde ponerlas en la ciudad. Entonces lo que les había dicho es que las pongan ahí, que las pongan ahí. Y habían quedado entusiasmadísimos con la idea, pero no se ha cristalizado. Esperemos que se haga. Seguramente. Gracias. Bueno. Sole, vos levantaste la mano. Sí, ¿qué tal? María Elvira, Soledad Chamorro te saluda. Un gusto escucharte. Yo soy docente también del taller. Y bueno, también en un viaje de estudio que hicimos con parte del equipo tuvimos la gran satisfacción de visitar muchas de las obras del estudio. Y en relación a las torres del parque, y acá enganchando un poco con la pregunta de Viviana, que
que nombraste la obra, para que nos cuentes un poco la cocina, porque a los estudiantes también la usamos mucho esa obra para referenciar en términos de propiedad privada, pero espacio público, y que nos puedas contar las decisiones del encargo de ofrecer todo lo que es el espacio abierto al público en general, aunque entendemos que la propiedad es privada, o el dominio del lote, y que, bueno, nos cuentes si hubo algún tipo de fricción o cómo fue esa decisión inicial con el cliente de decir, bueno, yo tengo un terreno que es mío y acá el estudio Salmona me dice que lo done al público, ¿no? Y bueno, esas ideas por ahí un poco para desmitificar que eso no siempre es posible y que, bueno, que vemos que las mejores obras de arquitectura cuidan en ese sentido también el espacio público. Bueno, muy buena esa pregunta, Soledad, porque me parece que es algo que caracteriza ese proyecto. Y para eso tendríamos que mirar cómo surge el proyecto de las Torres del Parque y cómo surgen los proyectos que se hicieron al tiempo de ese. O sea, como es común en muchas de nuestras ciudades, el centro va terminando abandonado. La vivienda se va migrando hacia la periferia y el centro se vuelve un lugar de oficinas que pierde la actividad después de ciertas horas. Entonces había una política del banco, que era un banco encargado de la vivienda en Colombia, que era el Banco Central Hipotecario, el que creaba todas esas políticas de vivienda, y que decidió traer la ciudad al centro. Entonces hizo 4 proyectos. Todos en el centro, cerca de la Universidad de los Andes, están las Torres de Fenicia, las Torres Jiménez de Quesada, las Torres Blancas, o sea, todos como en ese sector, como parte de esa política de volver a traer a la vivienda al centro y las Torres del Parque. Todos eran torres de vivienda y todos lo que hicieron fue un gran encerramiento. Se volvieron como unos núcleos aislados dentro del contexto de la ciudad, con rejas donde la vida no tiene ese contacto con la ciudad, como si en realidad la ciudad diera miedo, ¿no? Como si tuviera que encerrarse. Rogelio empezó a hacer el proyecto y ya cuando se iba a inaugurar, los del banco empezaron a hacer el recorrido con él y le dijeron, bueno, Rogelio, ahora hay que poner las rejas. Entonces Rogelio dijo, no, yo no voy a poner rejas. Dijo, pero es que, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que separar y garantizar la tranquilidad de la gente que vive en este proyecto. Dijo, pero ¿cuál es el problema? Dijo, no, es que hay que marcar dónde está lo público y dónde está lo privado. Dijo Rogelio, yo me encargo de marcarlo. Y puso en el piso una plaquita que dice propiedad privada, donde está el límite de la propiedad privada. Y el proyecto terminó siendo abierto y así, pues, digamos, ese es uno de los mayores atractivos que tiene ese proyecto. Realmente es un proyecto que construye ciudad, que permite esa integración con todo el sector. Después de mucho tiempo, aquí los barrios van pasando por periodos complejos, ¿no? De droga, de robo, de todo eso. Entonces la misma comunidad en algún momento decidió que el proyecto había que cerrarlo. Y Rogelio dijo, yo me encargo. Y todo el mundo, logramos que Rogelio cerrara el edificio, todo el mundo esperando las rejas, ¿no? Sobre la carrera quinta, que es la calle que está inmediata, había una jardinera con un murito de, por decir algo, 50 centímetros. Entonces Rogelio subió ese muro.
por decir, como a 1 metro o 1,20. Y entonces hizo jardineras, subió, la llenó de vegetación y la gente, y las rejas, dice, ¿usted no quería un cerramiento? Ahí está, la vegetación hace el cerramiento, ¿no? Y ya hoy en día ni se cuestiona el tema de cerrar el edificio, porque eso es uno de sus mayores aportes a la ciudad. Es un espacio que puede ser usado por todos y que realmente es el punto a través del cual atraviesa la gente que viene desde la parte baja de la ciudad y va subiendo. Entonces, ese es como el contexto de ese proyecto. Sí, de hecho, bueno, cuando estuvimos ahí en la obra que descubrimos esta plaquita que vos decís, ahí es como que empezamos a ver eso, ¿no? Decíamos, bueno, marcó el límite con una plaquita, que aparte es muy bella la placa en sí, pero que no hacía falta poner muchas más cosas. De acuerdo, sí. Bueno, ¿alguna pregunta de otro estudiante, docentes? Hola, profe, yo tengo una pregunta. Dale, Martín. ¿Qué tal, María? ¿Cómo va? Te Hola. consulto. Mi duda va acerca de estos que ustedes diagraman en el piso. Yo calculo que se debe hacer todo un cálculo matemático, una diagramación muy geométrica. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo llevó a hacer todo eso, llegar a esa conclusión, a esa forma final? Y si hubo, digamos, otras formas que pusieron antes, que bueno, calculo. Se te cortó un poco, espero haber entendido el proceso de diseño de los pisos y si hubo varias alternativas para hacerlo. Sí, eso sería. Pues mira, realmente siempre hay que hacer el diseño de los pisos, ¿cierto? Entonces, el tema, y como lo mostraba, es como un sistema. ¿Cómo logramos enlazar una geometría? Y particularmente hablo en la sala de lectura, que la estructura no coincidía, o sea, no hay una correlación entre lo que es cuadrado con lo circular. Los ejes no estaban alineados. Entonces ahí había un problema bien complejo que pues había que solucionarlo, y la mejor manera era como rompiendo las dos geometrías, ¿cierto? Dejando en evidencia lo que es cuadrado y en evidencia lo que es circular, y de esa manera solucionábamos el empate entre esas dos, porque no es que hubiese muchas alternativas, o digamos, nosotros no buscamos tanto, seguramente habría muchas, pero me parecía que era la manera de poner en valor la estructura con el piso, y que esas dos respondieran espacialmente. No es que tome mucho tiempo hacerlo, ¿cierto? Es más la concepción, porque después simplemente es un módulo que repites y que empatas y que se van presentando unas soluciones especiales en los puntos de donde hay que hacer empates particulares. Pero la idea es eso, que no se corte el ladrillo, que no se... Y para eso existen esas cenefas, estos elementos que hacen como esas transiciones entre las diferentes geometrías. Claro, y yo más que nada preguntaba porque por ahí, como decías, que a los obreros no se le ocurría por ahí una forma tan orgánica o rompiendo por ahí la forma habitual que era poniendo alineados o ortogonal. Entonces sí, me llamó eso de un piso, digamos, con esta trama que no había visto jamás. No sé si en algún otro proyecto lo han implementado o si fue, digamos, solo en este caso. No, siempre una búsqueda importante era también que los pisos también se piensan y se diseñan. Entonces, si vemos
El edificio de posgrados también tiene todo un manejo, el Archivo General de la Nación tiene todos unos diseños de pisos que antes se hacían sin computador, o sea, eso lo hacía Rogelio en la obra, ¿no? Hoy en día uno lo hace, pues no es que cuando estuviera Rogelio no existiera el computador, sí existía, pero él no lo usaba para eso, él tenía una sensibilidad especial con el espacio y él con el obrero se ponía ahí y pensaba cómo se concebía. Pues yo sí lo hago con el computador, que es una herramienta que se vuelve, pues, agiliza el proceso, ¿no? Claro. Perfecto, no sé. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, Martín. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, estaríamos no despidiéndonos, pero ¿alguna otra pregunta? Mañana tenemos el segundo encuentro formativo con la Cátedra de Historia de la profesora Cicuti. Por supuesto, están todas y todos invitados nuevamente. Pero bueno, tenemos un ratito más. ¿Alguna otra pregunta? A veces veo las manitos y a veces no, ¿ok? Así que por ahí me ayudan. No, Su, ahora no hay nadie levantando. Mientras tanto pensaba en esa baranda de jazmines, ¿no? Del Centro Cultural García Márquez, volviendo al paisaje y los aromas, María Elvira. No sé cómo les llaman ustedes, jazmín de leche, ¿es ese? O jazmín... Sí, aquí, nombre científico. Sí. Sí, lo importante es que el jardín produzca sensaciones que lleve a recordarlo, ¿no? Entonces, entre eso está el aroma, el color. Sí, las humedades, el olor a tierra, también eso de ir subiendo esas escaleras y bajando, ¿no? Y recorriendo. Es realmente muy lindo esa obra. Nosotros con Susana ahora estamos trabajando en la maestría de arquitectura del paisaje, que fue creada hace poco tiempo, en el 2019, así que estamos a full con esos temas. Qué bueno. Y con el espacio público, Susana dio un taller justamente sobre el tema de arquitectura del paisaje con el espacio público, que fue re interesante. O sea, me parecen temas absolutamente vigentes y fruitivos, ¿no? Que da como mucho placer trabajar. Es lo que cambia la esencia de la arquitectura, ¿no? O sea, un edificio... Totalmente. Sí. Me parece fundamental. Qué bueno. La obra del estudio es parte de la bibliografía. Básicamente, bueno, las viviendas, las residencias en el parque. La Virgilio Barco, desde la cafetería, cuando una se sienta y la ciudad desaparece y solo quedan los cerros, ¿no? Y bueno, y las residencias en el parque también en el otro sentido de cómo construyen el paisaje bogotano, porque son parte, es una postal de Bogotá, Sí. realmente. Sí, realmente. Lo que buscaba Rogelio en la biblioteca, y hay una anécdota que cuento porque me parece importante en relación a lo que ve uno desde la cafetería. Cuando él estaba haciendo los primeros esquemas, estaba hablando con el ingeniero con quien trabajaba y le dijo, venga, mire, cuando usted esté sentado o parado aquí, en este lugar, y le muestra dónde era la cafetería, y estaba en un esquema así muy, muy preliminar, le dice, usted no va a ver sino los cerros y la ciudad va a desaparecer. Lo único que va a ver es el tanque de un edificio de la policía horrible que está ahí. El ingeniero se reía, le decía, ay, Rogelio, pero viendo en un papelito esto, le decía, usted sí tiene como mucha imaginación, ¿no?
Sin embargo, cuando la obra estuvo lista, llamó al ingeniero y se paró en el centro de la cafetería. Le dijo, párese aquí y mire y dígame qué mira, ¿no? Y el ingeniero no le quedó de otra que decir, efectivamente, Rogelio, usted tenía toda la razón. Lo único que veía era el tanque de agua de la policía y los cerros y no se veía la ciudad, ¿no? O sea, tenía tal conocimiento de la espacialidad y lo que quería producir en cada uno de esos lugares, que desde el primer esquema estaba presente, ¿no? Entonces, Proyecto multiescalar, el desde y el hacia permanentemente, ¿no? sí. En el espacio, en el paisaje y en el detalle, de lo micro a lo macro, ¿no? De acuerdo. Maravilloso. Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente? Querida, si no la dejamos descansar a la arquitecta, que ya llevamos 2 horas y nos volvemos a encontrar mañana. Bueno. Sí, sí. Bueno, un placer, gracias otra vez María Elvira, es un privilegio, como dije al comienzo. Vivi, nos encontramos entonces a las 7, Mañana. el otro link. Bueno. A las 7 Argentina. A las 7 Argentina, claro, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, es para mí un honor poder estar con ustedes. Es nuestro. Muchas Gracias, Elvira. Bueno. Gracias, María Elvira. Adiós. Chao. Chao, chao. 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 Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Muy buena. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Buenísimo. ¿Dejaste Chau, de chau. grabar, Majo? Porque me dice grabando todavía. Ah, no. Deja de grabar, Majito, cualquier cosa.